Para algunos, 25 años apenas es una fracción de tiempo, para otros toda una eternidad. Si lo comparamos con la vida de una persona, lo cierto es que en los primeros 25 años son muchas las etapas que se viven. La ilusión y la curiosidad de la infancia, las ganas de comerse el mundo y reivindicar el propio espacio de la adolescencia, la sensación de tener las cosas claras cuando comienzas a madurar. En 2012 se cumplen 25 años de la fundación del Centro de Estudios del Jiloca, una asociación cultural sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública en 2005 y con sede social en Calamocha. Una ventana a la cultura que abrieron 4 personas por vez primera en octubre de 1987, con la intención de que todo lo que ocurra en esta zona persista en el tiempo. A finales de los 80 se produce un fenómeno compartido en otras muchas comarcas, las había muy antiguas, sobre todo en la provincia de Zaragoza, dependiendo de la institución federal católico, pero en las comarcas turolenses y en las comarcas oscenses también, altoaragonesas, es un fenómeno que yo creo que tiene que ver con un resurgir de la cultura en general, con que ya se llevan unos años de autonomía democrática, de presidentes y gobiernos elegidos por los aragoneses, y entonces hay un momento de explosión, y surgen, y en este caso sería uno de los principales, estos centros culturales que son el producto de esa gente que hace años que trabaja y que de repente dicen nuestra comarca también, queremos que se hagan cosas aquí. En el origen del centro de estudios hay una iniciativa de una serie de personas que primero estábamos haciendo una pequeña colaboración semanal en el diario de Teruel, que luego pues cambia, salía, se llamaba Jiloca, y allí nos juntamos pues una veintena de personas, muchas personas para lo que es la comarca. Desaparece un poco esta sección, cambia el periódico, y entonces es el momento en el cual nos planteamos la posibilidad de hacer alguna otra cosa. Básicamente 4 personas al principio, que es Jesús Blasco, que es Manolo Fuertes y sobre todo Ángel Alcañiz y yo mismo, que hacemos una serie de propuestas y bueno, pues finalmente una de ellas ya empieza a cuajar, empieza a tomar forma, y es cuando fundamos el Centro de Estudios del Jiloca, convocando a antiguos conocidos que participábamos ya en aquel proyecto periodístico comarcal, dándole ya un enfoque completamente distinto, tratar de hacer un centro de estudios con 2 bases fundamentales: cultura y sobre todo ciencia, un centro de estudios donde los trabajos tuvieran verdadero marchamo científico. Este es el origen. Convocamos una junta, viene pues bastante gente, la tuvimos en el Centro Cultural José Lapallese de Calamocha, y allí sale la primera junta directiva que me encargo de presidir yo, con Ángel Alcañiz como secretario y con Serafín Aldecoa como vicepresidente, y entonces así empezamos. Y 6 meses más tarde fue la presentación de este libro que tengo aquí en mis manos, que es el número 1, que se presentó en el Centro Lapallés de la calle En Medio el día de San Jorge. En esos 25 años pues ha sido una verdadera bendición de Dios la existencia del Centro de Estudios del Jiloca, porque se ha conseguido que por lo menos en 900 hogares exista una biblioteca básica en la comarca, que es la del Centro de Estudios. Se ha mantenido pues que todos los autores colaboran altruistamente y desinteresadamente. Se incorporaron gente de toda índole y condición, de todas ideologías políticas, de todos los pueblos de la comarca, y se empezó pues a caminar en un futuro incierto, porque todos los comienzos son muy delicados y muy complicados, pero la verdad es que nos ha ido muy bien. Consolidando, pues vamos ampliando horizontes, y cosas que no pensábamos nunca haber realizado pues se nos plantean. Por ejemplo, pues lo de los certámenes de ayuda a la investigación, el certamen de arte. Nos llamaba mucho la atención que en la provincia de Teruel prácticamente no hay ningún certamen de arte, o muy poquitos. Entonces, pues nos planteamos hacer un esfuerzo en esa dirección, viendo sobre todo lagunas intelectuales o lagunas culturales que podríamos llenar. Una de las cosas que se ha potenciado desde el Centro de Estudios es su apuesta clara por el arte, y sobre todo por el arte contemporáneo. Fruto de eso se convoca anualmente el certamen
José Lapallés, del cual salen, hay 2 premios, el premio Ars y el premio José Lapallés, que posteriormente premiado puede hacer una exposición monográfica. Eso ha ido consolidando una colección de pintura y escultura de arte actual bastante importante, que en estos momentos pues cuenta con más de 100 obras de prestigiosos artistas, tanto nacionales como internacionales. El Centro de Estudios del Jiloca realmente en el tema de las ayudas siguió la estela del Instituto de Estudios Turolenses, que tradicionalmente ha tenido ayudas a la investigación, pero realmente ha sido el único de los centros de estudios comarcales de la provincia que ha mantenido una política activa, seria, rigurosa y bien dotada en relación a las ayudas de investigación. En ese sentido, pues lleva muchos años fomentando, favoreciendo la investigación a través de la dotación de una serie de becas que entiendo que han cumplido un papel importante para premiar y estimular a las personas de la zona e incluso de fuera de la zona que se han dedicado a estudiar aspectos relacionados con ella. Desde hace 12 años, junto con el Ayuntamiento de Monreal del Campo, se viene convocando el certamen de literatura Miguel Artigas. Fruto de este, después se hace una publicación en la serie de literatura Miguel Artigas. Año tras año ha ido sumando cada vez más incondicionales, cada vez más escritores que participan en este certamen, venidos tanto de nuestra zona como de toda España, como venidos del extranjero. Cada vez son más los participantes, llegando pues, en el año 2012, en la última convocatoria, a cerca de 200 relatos. El Centro de Estudios del Jiloca ha ido adaptándose a los tiempos que corren, ampliando su oferta de publicaciones, organizando actividades para todo tipo de público. Poco a poco se ha ido haciendo un hueco en las bibliotecas de los hogares del Jiloca, pero también más allá de sus fronteras, y ha encontrado su sitio, abarcando desde los parajes más conocidos hasta los pueblos más minúsculos y trabajando por el reconocimiento de la cultura, la naturaleza y el patrimonio de esta comarca, siempre en continua renovación, pero sin perder su esencia. Por otra parte, con el cambio de junta, no fue una ruptura con la etapa anterior, se mantuvieron todas las líneas básicas de funcionamiento, la revista Jiloca, cuadernos, etc. Entonces todas esas actividades se siguieron realizando y se ha contado, por supuesto, y esto es muy importante, con las mismas personas. Todas las gentes dirigidas en el centro de estudios siguen formando parte en estos momentos de la junta directiva del mismo. La propia evolución del centro de estudios hizo que tuviéramos que cambiar un poco los planteamientos de gestión y nuevos objetivos. Fue un cambio que yo creo que fue inherente al propio desarrollo del centro de estudios. Era marcarnos objetivos poco a poco, veíamos que se iban cumpliendo y íbamos ampliando pues, nuestras perspectivas de trabajar. El tema fue pues bueno, el plantear, buscar una nueva forma de gestión, partir de una nueva forma de organización a través de una entidad, de una asociación declarada de utilidad pública. Durante varios años ha funcionado muy bien este sistema, hemos conseguido financiación pues bueno, prácticamente de toda España, hemos conseguido de Caja Madrid, de la Caixa, del Ministerio de Medio Ambiente, bueno, prácticamente incluso hemos salido a Europa, hemos conseguido algunos fondos, hemos colaborado pues, con entidades interterritoriales como Adir y Berkeltia, que agrupa a varias autonomías. La trayectoria del Centro de Estudios del Jiloca con respecto a los temas de naturaleza pues ha tenido dos etapas, ¿no? En sus orígenes se basa en artículos relacionados con la flora, el clima, la geología, aportados por investigadores procedentes del mundo académico o bien naturalistas próximos a la asociación, con otro tipo de entidades que permiten abordar ya investigaciones en sí mismo, como son las de los bosques de ribera, los chopos cabeceros, la erosión, por ejemplo, y al mismo tiempo se va ampliando la variedad de publicaciones a otras como las guías de naturaleza, con títulos como Gallo Canta, Sierra Menera, Sierra de Cucalón, Valle del Jiloca, obras que se incluyen en líneas
mixtas, como son las de patrimonio olvidado, por ejemplo, como la de los chopos cabeceros, pero especialmente muchos artículos en siloca, ¿no? Y al mismo tiempo se van sondeando nuevas líneas, como por ejemplo son las bitácoras, creando el blog Natura Silocae, próximo ya a su artículo número 500. Por otra parte, se crea una dinámica en torno a los chopos cabeceros, como se pone de manifiesto con la fiesta, que ya va por su 4ª edición, en la que hay una componente lúdica, pero también una componente reivindicativa, y trasciende ya los ámbitos comarcales para convertirse pues, en un movimiento asociativo pues, que afecta prácticamente a la cordillera ibérica aragonesa, ¿no? Yo creo que estaba haciendo bastante bien en cosas que a lo mejor otros centros no funcionan tan bien, como por ejemplo el no repetir la centralidad que a veces ocurre en Zaragoza con respecto a Aragón, tampoco a nivel comarcal, no centrarlo excesivamente, en este caso en lo que sería Calamocha. Yo creo que, siendo además que es una comarca difícil porque tiene un montón de municipios de población muy reducida, yo creo que sí que hace un esfuerzo por llegar a todos, por echar una mano a esas otras asociaciones locales, que sí que es muy importante también que sigan funcionando, además, y en coordinación con el centro de estudios. Hace un esfuerzo, yo creo, también muy grande en publicar, que me parece muy importante, que las investigaciones y los inventarios no se queden en un cajón. En ese sentido, yo quiero remarcar que el Centro de Estudios Jiloca es el único centro de estudios comarcal, en realidad la única asociación prácticamente, salvo el Instituto de Aguas de Antropología, que tiene una publicación dedicada exclusivamente a temas de etnografía en Aragón. El estado de los inventarios sobre patrimonio inmueble en Aragón es muy desigual, según zonas y comarcas. Yo creo que depende fundamentalmente de que en cada una de estas zonas o comarcas haya una persona a veces o un grupo de personas, como en este caso en el Jiloca, que tienen sensibilidad por estos temas, preocupación, y que han intentado poner en marcha mecanismos para llevar a cabo estos inventarios. Pero lo que ha pasado en la comarca del Jiloca, a través de la labor del Centro de Estudios, que se ha inventariado, se ha hecho una visión global a través de este inventario de toda la comarca, eso yo creo que bien pocas, no me atrevería a decir casi en ninguna, puede haber un equivalente entre el resto de las comarcas de Aragón. En cuanto al plan cultural, en el que se realizan exposiciones, también conferencias, hay que felicitarlos también porque son muchas las personas que acuden y además personas de nivel. Y sobre todo porque esos 40 municipios, además de otros pequeños núcleos, tengan la opción de poder tener a conferenciantes de buen nivel o también tener exposiciones, a nosotros nos parece algo incluso pionero, porque no son muchas las comarcas de Aragón que hacen este tipo de actividades. Es admirable ver pueblecitos con muy poquitos habitantes que en pleno verano hay un bullicio enorme, con charlas en las que podemos encontrar en una plaza a altas horas de la noche a cientos de personas en pueblecitos que prácticamente no tienen habitantes. Así es el Centro de Estudios del Jiloca, un lugar donde caben todos los pueblos de esta comarca, con sus gentes, sus tradiciones y todo lo que ofrecen. Una ventana donde se muestra lo que es esta zona. Un esfuerzo que a veces no recibe el reconocimiento que merece. Pero lo cierto es que las personas que lo integran se esfuerzan día a día por recoger la riqueza de esta tierra y transmitirla a todo el mundo, a menudo de manera altruista. 25 años puede ser una fracción de tiempo o toda una vida, y aunque los tiempos que vienen no sean fáciles, el Centro de Estudios del Jiloca apuesta fuerte por su continuidad, para que todo lo que ofrece esta tierra se conozca y se reconozca más allá del Jiloca. El futuro, quizás se presenta con algo más de nubarrones, probablemente por la cuestión económica. Pero también hay que recordar que los centros de estudios comarcales nacieron con frecuencia sin recursos económicos de las instituciones, se apoyan en sus socios, que es quizás uno de su capital humano más importante, pero también un cierto capital económico. Yo entiendo que los centros están muy pegados al territorio, creo que han logrado hacerse un lugar en la sociedad, creo que en los pueblos se les conoce y por tanto es de suponer que sigan contando con el apoyo de la gente. Quizás pueda fallar a veces el de las instituciones, pero probablemente el de la gente no les falte. Quizás uno de los retos sea incorporar gente joven.
la mayor parte de los centros comarcales, digamos que sus cúpulas dirigentes tienen ya una cierta edad, aunque quizás en el del Jiloca pues haya una excepción, en el sentido de que hay gente mucho más joven. Pero probablemente allí esté uno de los retos, ¿no? El incorporar nuevas personas, de nuevas generaciones, a este trabajo de difusión y de estudio. Los centros de estudio en realidad serán valorados dentro de unos años. Esta es mi opinión. Porque han aportado sin duda ninguna mucho a las zonas que representan. Pues ellos han sido capaces, los centros de estudio, o la gente que ha trabajado para los centros de estudios, han sido capaces de rescatar aspectos muy importantes para la zona, aspectos culturales, de unir y de unificar proyectos, de crear ilusión a través de estos proyectos y de plasmarlos luego en revistas que sin duda ninguna serán motivo de estudio y valoración por las generaciones venideras. Yo creo que este es un momento en el cual, a pesar de las dificultades tan graves que estamos padeciendo en estos momentos, después de unos años en los cuales estábamos trabajando con una potencia de investigación muy fuerte, pues ahora mismo las ayudas han desaparecido prácticamente. Este es un momento de dificultad, pero que también es un momento bueno para que salgan iniciativas. Una de las últimas, Libérica, una revista que es de carácter digital. Para mí Libérica debe de ser el paso de hacernos mayores. La problemática comarcal, la problemática del Jiloca, comparada con otros ámbitos territoriales, y ponerlo a ámbitos científicos que pueda llegar a mucha más gente. Desde luego el tiempo sigue y habrá que marcarse otros objetivos. Estas actividades que se han hecho en los últimos 8 años, vinculadas a la financiación pública y a la búsqueda de subvenciones, desde luego van a finalizar, y habrá que plantearse otras formas de gestión y otras formas de ver el futuro y qué se puede hacer en el futuro. Bueno, yo creo que lo que se llama el ámbito localista, la cultura popular, la tiene muy lograda. Yo creo que debería de dar un paso más a más especialización, a hacer algún tipo de trabajo que pueda tener influencia más política, que con esas publicaciones los representantes de la comarca, por ejemplo, pues puedan ir a sus organismos respectivos y decir: mire, estos estudiosos, este centro que es estudioso de la comarca, fíjese lo que dice respecto del desarrollo, o respecto de qué monumentos hay que conservar, o respecto de qué movimiento demográfico habría que hacer. Ese es un paso importante, de convertirse en influyente político. Ya lo es social, porque la gente lo ve, pues influyente político y económico, sin dejarlo social. También es importante, yo creo, que en estos momentos, además de recortes y de crisis y de reducción de presupuestos, no se reduzcan esto, porque además de que es algo necesario, es también una inversión para el bienestar de la gente ahora y en un futuro cercano y más lejano. Y en ese sentido, que cumpla 25 años, para mí es un signo de esperanza, porque yo creo que esto es un primer paso para continuar avanzando y para que realmente la cultura se pueda poner al servicio de la gente, en este caso de la gente del Jiloca, pero también de la gente de todo el mundo, que pueda aprovechar todos los materiales que están elaborando y publicando. Y en ese sentido yo creo que son pasos adelante que es necesario afianzar, y que yo creo que con la energía y con las ganas de la gente del Centro de Estudios del Jiloca, pues seguro que no van a parar de hacerlo. 25 años del Centro de Estudios del Jiloca, y parece que lleváis trabajando toda la vida. La gran labor que se realiza es un ejemplo para el trabajo de otras comarcas y de otras instituciones. Primero, pues esa investigación por todos los pueblos, y lo que es admirable es la web, que recoge todos los trabajos, todas las publicaciones durante estos 25 años a disposición de todo el mundo a través de la web. 25 años es un momento importante para celebrar, y celebrar sobre todo ese trabajo que ha realizado el Centro de Estudios del Jiloca en favor de nuestra cultura y patrimonio de la comarca, que de alguna manera es el patrimonio y cultura aragonés. Como colofón de todo esto, no queda más remedio que felicitar al Centro de Estudios del Jiloca
y a la gente que está trabajando en estos momentos intensamente porque esto siga adelante, ya como hemos dicho antes, por lo que representan y por lo cautivadores que son de estas zonas. Los centros, una vez más hay que decirlo, constituyen el alma mater de la voluntad creadora de cultura de estas zonas, algunas de ellas muy deprimidas, y que se ven ocupando el primer lugar de las revistas que representan a los centros y participan de ese proyecto. Es que es impresionante, en 25 años, la cantidad de cosas que han salido, cuando uno podía pensar hace 30 años que de ahí no salía nada, no había nada. Incorporando a gente joven, como ya está empezando a ocurrir, pues otros 25 por lo menos, sea en papel o sea en virtual, en lo que sea, pero que la vida cultural siga y crezca y haga de esta comarca, yo creo que lo que ya está siendo en este momento, uno de los ejemplos más vivos de entrega, de ilusión, de entusiasmo. Ahora que nuestro Centro de Estudios del Jiloca cumple 25 años, es el mejor momento para felicitarlo, para desearle felicidades de todo corazón por esa labor efectuada durante estos últimos años en esa zona tan olvidada de la provincia de Teruel, ya de por sí olvidada en general. Deberíamos también darle las gracias, sobre todo por su labor en esos pequeños pueblos que apenas si tienen habitantes, pero que ellos están allí, que ellos siguen participando para que no desaparezcan. Por eso habría que felicitar también a aquellos primeros locos que se les ocurrió crear un centro de estudios pensando que a la gente le iba a interesar esto. Pues es que hubo otros seguidores, otros 1000 seguidores, no los vamos a llamar locos, los vamos a considerar inteligentes, porque aquellos 1000 seguidores que tenemos ahora mismo, que han hecho que ese centro de estudios continúe y lleve cumplidos 25 años. Por eso, y por muchas otras razones que me dejo, vamos, con toda seguridad, deberíamos de decirle un felicidades muy fuerte a este Centro de Estudios del Jiloca y desear que podamos celebrar los siguientes 25 y los siguientes 25 y poder estar aquí presentes todos. Gracias, Centro de Estudios.